Este mundo, que es el mismo para todos, no lo hizo ningún dios o ningún hombre, sino que fue siempre, es ahora y será fuego siempre viviente, que se prende y apaga medidamente. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video, una nueva clase de nuestro curso Filosofía desde cero. En esta oportunidad vamos a arrancar con la séptima unidad, referida a los pensadores presocráticos. También vamos a hacer otra unidad posterior relativa a este tema. En esta unidad en particular vamos a hablar de dos filósofos fundamentales que son Heráclito y Parménides. Heráclito y Parménides de alguna manera postulan dos visiones discordantes de la realidad o hasta cierto punto antitéticas que podría decirse aunan en su planteamiento todos los sistemas filosóficos posteriores. De alguna manera todos los filósofos que van a seguir van a ser o bien heraclíteos o bien parmenidios. Después vamos a ir viendo por qué. Esto mismo se ha dicho de Platón y Aristóteles, que todos los filósofos son o platónicos o aristotélicos, pero en el caso de Heráclito y Parménides las dos visiones son más divergentes todavía, en el sentido que parecieran mostrar dos modos muy radicales de postular el fundamento del ser o de la realidad. En el caso de Heráclito, filósofo nacido en la ciudad de Éfeso, en la Jonia griega, poco más al sur de Troya y un poco más al norte de Mileto. Este filósofo, que nació hacia el año 540 a.C., durante la llamada época axial, según Jaspers, habría sido una especie de aristócrata algo díscolo y misántropo, peleado con la sociedad y con las gentes de su civilización, y se habría expresado a través de pensamientos aforísticos a modo de pequeñas sentencias muy fuertes con un gran carácter expresivo. Si bien se le atribuye también un libro sobre la naturaleza que se ha perdido para la historia. No se sabe hasta qué punto Heráclito escribió en aforismos o en la medida que quedaron solo fragmentos de sus obras se lo considera un aforista. Pero lo cierto es que esas sentencias que quedaron de Heráclito tienen la fuerza de un aforismo y dejan muchas veces el terreno abierto para interpretaciones diversas. Heráclito habría alcanzado su acme o mayoría de edad hacia el cambio del siglo VI al V, y habría muerto hacia los 60 años, posiblemente de hidropesía. Parménides, el filósofo que vamos a ver en nuestra próxima clase, sería un poco más joven que Heráclito, pero llegaron a ser contemporáneos, si bien pareciera que no hablan el uno del otro, pero sí es llamativo cómo se dan estos dos pensamientos que parecieran ser contradictorios en una misma época. Cuando Heráclito habla del fuego, y por eso empezamos nuestro video con este panorama ígneo delante nuestro, cuando Heráclito habla del fuego no se sabe hasta qué punto refería al fuego como un elemento constitutivo de lo real, como aquel arjé de la física que buscaban los milesios, el agua en el caso de Tales, el aire de Anaxímenes, como recordarán, o si más bien ven en el fuego una especie de metáfora de lo real, algo así como el elemento que mejor expresa ese carácter deviniente de lo real. Cuando hablamos de devenir nos referimos al aspecto temporal de lo que existe, ese aspecto según el cual todas las cosas, incluido uno mismo, pasan permanentemente del ser al no ser y del no ser al ser, no solamente como sustancia. Yo puedo decir, bueno, yo estoy en situación de ser y vine del no ser porque hace 80 años no existía yo como persona, y dentro de 80 años seguramente tampoco existiré, pasaré del ser al no ser. Pero no solamente eso, sino que mis estados anímicos van cambiando de momento a momento, mi discurso va pasando del ser al no ser todo el tiempo, porque estoy hablando, de repente guardo silencio, cambian las palabras que estoy diciendo y los conceptos que hay en mi mente que expresan ese lenguaje, etc. Es decir, todo está en permanente cambio, todo fluye. Esto en griego se dice pantarrei, que es prácticamente como la idea básica que parece defender Heráclito y que también se ve muy expresada en otra famosa parábola, que es la parábola del río. O sea, por un lado ve el fuego como expresión de lo real, pero también en la medida que habla del río se podría decir que es otra forma metafórica de referirse a la realidad. Dice en su fragmento 91:
No se puede sumergir dos veces en el mismo río. Las cosas se dispersan y reúnen de nuevo, se aproximan y alejan. También se atribuye a Platón una especie de comentario a Heráclito, según el cual uno no podría bañarse nunca dos veces en el mismo río, porque si uno se entra a bañar a un río y sale y al rato entra de vuelta, las aguas de ese río no son las mismas. En el mismo momento que uno está en ese río, si hay una cierta circulación del agua, el río cambió. Sin embargo, hay un cauce o el fondo del río que permanece fijo hasta cierto punto. Se podría interpretar que uno mismo, en la medida que está en ese río, también va cambiando, ¿no es cierto? Hoy en día la ciencia sabe que uno permanentemente está, como ser vivo que es, regenerando las células de su cuerpo, etc. Esta idea del devenir, sin embargo, muchas veces ha sido entendida en un sentido extremo, como que para Heráclito todo está cambiando todo el tiempo. Pareciera no ser tan así, porque también rescata un logos subyacente. Cuando hablamos de logo hablamos de un sentido, ¿no? Una significación de lo real. Concepto de amplio espectro en el mundo griego. Acá tenemos cómo se escribe en griego logos, que de alguna manera representa todo aquello que permanece y que tiene una lógica. También se traduce por razón, por discurso, investigación, por eso se dice lógica en relación al logos, el estudio de lo lógico, o cuando estudiamos la psiquis hablamos de una psicología, etc. Bien, este aspecto deveniente de lo real, Heráclito lo plantea como una guerra, ¿no? Él dice que la guerra es la base de todo, y cuando dice guerra, dice, el concepto griego es polemos. Polemos se podría traducir mejor por conflicto más que por guerra. Entonces la traducción podría ser la siguiente del fragmento 53. La guerra, polemos, o digamos el conflicto, es el padre y rey de todas las cosas. Algunas ha convertido en dioses, a otras en hombres. Algunas ha esclavizado y otras ha liberado. Heráclito, como la mayoría de los filósofos presocráticos, ya empieza a liberarse un poco de la atadura a la religión oficial griega, al paganismo antiguo. Sin embargo, no llega a ser completamente crítico de la religión, aunque sí critica, por ejemplo, a Hesíodo y a Homero, que los ve como padres de la charlatanería en algún sentido, cosa que va a pasar también en Platón. Platón llega a plantear en algún lugar que se debería prohibir a Homero de los certámenes. Homero, que era prácticamente como el padre ideológico del mundo griego, algo parecido a lo que para los argentinos sería un José Hernández o Jorge Luis Borges. Bueno, debemos saber que la guerra es común a todos y que la discordia es justicia y que todas las cosas se engendran de discordia y necesidad. Fíjense cómo pone el hincapié en este concepto de la discordia, y se atribuye a Heráclito otro concepto fundamental, que es la idea de la armonía de los contrarios. Idea que nos puede remitir o nos puede hacer acordar a lo que vimos en unas clases atrás en relación al pensamiento oriental. Fíjense qué curioso, la idea de lo impermanente, del todo cambia, del Panta-Rei, aparece también en el padre del budismo, digamos, el fundador de la corriente budista, que es el Buda histórico, Siddhartha Gautama, en la India. Y esta idea de la armonía de los contrarios o del equilibrio de lo que se contrapone aparece expresado en el pensamiento chino, en los conceptos de yin y yang, que eran tan caros al taoísmo, como vimos clases anteriores. Sin embargo, no hay manera de demostrar, o no se puede decir fehacientemente, que Heráclito haya recibido estos conceptos de algún tipo de influencia oriental. Algunos dicen que hay una influencia oriental en el pensamiento griego. No es demostrable de momento, al menos no ha aparecido ningún documento o texto que permita saber, por ejemplo, que estos filósofos griegos leyeron a algunos filósofos orientales, porque aparte este pensamiento se dio en la misma época, casi en paralelo, en las dos zonas del mundo. Otro concepto que o aforismo, mejor dicho, que vamos a rescatar de Heráclito en esta breve revisión es el octavo, que dice: lo contrario se pone de acuerdo y de lo diverso la más hermosa armonía, pues todas las cosas se originan en la discordia. Bueno, acá aparece de nuevo expresada esta idea de hasta qué punto de un equilibrio de los contrarios, de una armonía de aquello que se opone, surge la realidad, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera
la realidad se fundamenta en la dicotomía, en el hecho de que siempre hay dos elementos que se contraponen y están en debate: amor y odio, luz y tinieblas, lo masculino y lo femenino, etc. Por eso algunos dicen que Heráclito es el padre de la dialéctica, y en ese sentido lo valoró mucho Hegel, que fundó la dialéctica como método científico, casi se podría decir, de la filosofía, y decía que Heráclito era una especie de antecesor. Él decía que no había ninguna sentencia de Heráclito que no hubiese sido rescatada en su lógica, ¿no? Esto decía Hegel en el siglo XIX. Nietzsche, a fines del mismo siglo, también va a rescatar la imagen de Heráclito, más por este aspecto un poco misterioso y agónico que tenía el oscuro, tal como lo definió Aristóteles a Heráclito, que lo llamaba de esta manera. También se decía que era el filósofo llorón, y se lo representa en muchos cuadros como un filósofo que llora, que está todo el tiempo en estado de melancolía, una especie de Schopenhauer del mundo antiguo. Schopenhauer fue un filósofo del siglo XIX que también practicó una especie de culto al carácter dramático de la existencia. En el caso de Heráclito, por lo menos lo que está claro es que veía el ser de lo real como algo sujeto a un permanente devenir, a una mutación constante y a un paso del ser al no ser y viceversa. Los escritos de Heráclito, como bien decía, se han perdido para la historia, ese libro que habría escrito sobre la naturaleza, pero se rescataron muchos fragmentos de este y quizás de otras obras de él, y estos fragmentos aparecen en la obra del erudito alemán del siglo XIX, pero que lo publica a comienzos del siglo XX, que se llama Hermann Diels, y el libro es Los fragmentos de los presocráticos. Acá tengo una edición de los fragmentos de Heráclito, están separados, digamos, individualizados los fragmentos de Heráclito, de Editorial Aguilar. Es una edición que ya tiene algunos años, y es muy recomendable por el hecho de que aparece no solo los fragmentos de Heráclito, como aparecen en muchas ediciones, sino también los comentarios a los fragmentos, una interpretación de los fragmentos, y también la referencia de dónde fueron extraídos. Muchos de los fragmentos de Heráclito aparentemente habrían sobrevivido hasta casi la Edad Media y fueron rescatados no solo por filósofos griegos como Platón o Aristóteles, sino también por filósofos cristianos como Clemente de Alejandría, Orígenes o Hipólito de Roma, entre otros. También hay un libro que es La vida de los filósofos más ilustres, de Diógenes Laercio, un libro del siglo III después de Cristo, donde aparecen no solo fragmentos de Heráclito, sino anécdotas referidas a su vida, donde se dice incluso que habría muerto de hidropesía. Pero bueno, por supuesto que estos documentos no tienen un carácter histórico muy serio, que se pueda decir. Bueno, con estas inquietudes los dejo hasta un próximo video en el que vamos a hablar del otro gran filósofo de la época presocrática, que es Parménides, y como siempre espero se suscriban al canal y espero sus comentarios para lograr un intercambio en relación a estos temas. Nos vemos pronto y muchas gracias.